Y uno de los deseos que se puede pedir para este fin de año, pues puede ser el amor, pero vamos a hablar de cómo el primer amor influencia nuestro comportamiento en pareja de aquí en adelante. Y no solo nuestro comportamiento en pareja, también nuestras relaciones interpersonales y cómo manejamos nuestras emociones. Papás, chicos, todos los televidentes que nos están viendo en este momento, pónganle mucha atención. No podemos satanizar el tema del primer amor. Yo sé que a los papás les da mucho estrés saber cuándo sus hijos van a empezar con este tipo de interacciones, porque para todos no es nuevo saber que es algo muy impactante emocionalmente. A veces nos causa dolor, a veces nos causa una sensación de ilusión desbordante que nos hace también un poquito como crear una idea fantástica de lo que es el amor. Las primeras experiencias en el amor influencian definitivamente el cerebro y se han realizado muchos estudios desde la neuropsicología en donde se establece que se activan muchas zonas de placer en el cerebro. Los primeros amores tienen, para bien o para mal, un efecto que perdura a través del tiempo. Si hoy le preguntamos a todos los que nos están escuchando qué siente o qué piensa o qué emoción le llega cuando recuerda su primer amor, seguramente habrá muchas emociones. Las primeras experiencias en la niñez y en la adolescencia se viven con especial intensidad. Es la primera vez, es algo nuevo, genera curiosidad. Hoy en día tenemos la influencia de las redes sociales, entonces al tener esa influencia también vemos que nuestros chicos se están madurando como biches, o sea que prematuramente están empezando a explorar este tipo de comportamientos como es el comportamiento del amor. Tanto así que a veces como adultos nosotros desearíamos vivir lo que recordamos del primer amor, pero los chicos de hoy día también tienen la oportunidad de planearlo y tenemos que aprovechar eso como padres. ¿Cómo lo planeamos? Pues tenemos que concebir que es algo que se va a dar de forma espontánea en la vida de nuestros chicos, que se puede dar mucho más temprano que en las épocas de nosotros. O sea que ellos desde los 10, 11 años ya pueden comenzar a experimentar y a jugar. Y si ustedes revisan, por ejemplo, las conversaciones de sus niños con los demás compañeros, se van a dar cuenta que ya desde muy temprano empiezan a conversar acerca del primer amor, quién tiene novia, quién no tiene novia, quién le gusta a quién, y juegan con esto. Muchos vivimos nuestro primer amor como una mezcla, como lo dice la Navidad ahora, de fuegos artificiales, pero también lo vivimos como las primeras espinas que se meten en nuestro corazón. Puede ser algo excitante, pero también puede ser algo que genere melancolía al mismo tiempo. Puede generar especial efusividad. Pero ¿por qué se desarrolla esto? Porque somos novatos. Cuando llega el amor no estamos preparados para ello. Cuando más adolescentes son, más enamoramiento, más apasionamiento y además se genera una cantidad de sensaciones nuevas que la persona no es capaz de reconocer. La ciencia nos dice que estos primeros amores pueden generar desencanto, que son los peores desencantos, quedan grabados a través de la historia nuestra, aún nos estamos muriendo y estamos recordando un primer amor. Pero si no es un desencanto y por el contrario es una experiencia que nos haga, que nos construya, pues va a ser algo también para recordar y que va a trazar una directriz en las demás relaciones de pareja que tengamos a lo largo de la vida. A veces intentamos hacer, como les decía al principio, madurar biche a nuestros hijos. Entonces los padres, generalmente los hombres, a sus hijos hombres, comienzan a estimularlos en cómo deben conquistar, en cómo deben tratar a su pareja. Y con las niñas pasa lo contrario, empiezan a prevenir y a evitar y a posponer que se dé el primer amor en ellas por protección. No podemos infravalorar lo que un niño siente en su primer amor, tenemos que validarlos. Validarlos quiere decir que tenemos que aceptar lo que ellos están sintiendo, aceptar lo que ellos están viviendo. Estos primeros síntomas que se desarrollan del amor pueden ser confusos para ellos, pueden sentir como sensaciones de vacío, aburrimiento del que hemos hablado.
los sentimientos que experimentan o que experimentamos todos en el primer amor tienen un modelo cerebral, quiere decir que se activan algunas zonas que se van a seguir activando en lo consecutivo a través de nuestra vida con las siguientes relaciones de pareja que podamos construir. Nuestro primer amor influye en el desarrollo cerebral, entonces hay aspectos como por ejemplo emociones, como la ternura, la fascinación, la pasión, también que forman parte y se registran en nuestra memoria y dejan como una huella afectiva. La neurobiología nos dice que se estimulan zonas de recompensa, quiere decir donde nos sentimos gratificados. Entonces, cuando tenemos el primer amor, hay más dopamina, más neurotransmisores en nuestro cerebro, se genera una inundación de neurotransmisores que activan zonas del cerebro que son importantes. Si ustedes se dan cuenta, cuando la persona está enamorada, parecería que se despista de las otras actividades que tiene que desarrollar en su día a día, y eso pasa con nuestros chicos. Por eso a esta época del año podemos ver algunos chicos que han rendido de una forma inadecuada con ese primer amor, porque además están experimentando ese primer amor. No debemos satanizar esto, no debemos castigarles por ello, por el contrario debemos acompañarles y ayudarles a entender y a poder diferenciar y dejar en cada espacio cada sentimiento para que no pierdan rendimiento a nivel académico. La neuroquímica en ellos, quiere decir todo ese caldo de hormonas que se le llegan al cerebro, para ellos es incontrolable, puede ser turbulenta, puede ser caótica y ellos pueden sentir demasiadas sensaciones inexplicables. Es necesario que les ayudemos a manejar como cimientos, pero si es un papá que le tiene miedo al amor, si es un papá con malas experiencias en el amor o una mamá con malas experiencias en el amor, no le podemos proyectar a nuestro hijo las propias experiencias. Debemos aceptar que ellos también tienen la oportunidad de vivir de una forma mejor y más sana que como nosotros las hemos vivido, esa experiencia del primer amor, para que se trace un nuevo patrón y se cambie y se rompa con los patrones heredados de nuestros padres. Los primeros amores actúan como un estándar, y ese estándar quiere decir que a partir de allí construyen las nuevas relaciones. Por eso no podemos sesgarlos, no podemos sesgar a nuestros hijos a partir de nuestras tristes experiencias, sino que debemos observarlos, acompañarlos y ayudarlos desde nuestra experiencia como padres a construir una nueva forma de concebir las relaciones. Hay 3 escenarios para el amor en nuestro chico, y el primero es el escenario familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que es como ellos observan cómo son las relaciones entre sus padres o las relaciones de pareja de su madre o de su padre, en el caso de que estén separados con otras personas, y ellos evalúan cómo deberían comportarse con respecto al primer amor. Ese es el primer escenario, por eso debemos ser cuidadosos porque somos modelo y ellos van a copiar nuestro modelo. Tenemos el segundo escenario, es el de los cuidadores. Entonces, si los padres, si los chicos no están con los padres todo el tiempo, pero tienen cuidadores, como son las personas en el colegio, en el ambiente académico, o los abuelos, o los tíos, o otro tipo de familiares, estas personas también son modelo de cómo manejan el amor. Por lo tanto, esas conversaciones por celular, donde pelea la persona con la otra persona, en el niño va a imprimir una huella y va a decir, las relaciones de amor son turbulentas. Y entonces ese es el patrón de aprendizaje que van a adoptar y van a hacer que en su vida sus relaciones también sean de carácter turbulento. Y el tercer escenario, pues es el escenario del amor, del primer amor de ese chico, que lo va a vivir de acuerdo a esos 2 modelos anteriores. La memoria emocional durante la adolescencia es la más intensa y es la que más queda grabada, y se va a recordar lo que les decía cuando ya uno está viejito. Desde los 15 a los 26 años es un momento súper delicado de la vida y de la construcción emocional y de la memoria emocional de nuestro hijo. Entonces, en ese momento debemos tener mucho cuidado. ¿Cómo debemos tener cuidado? Primero, entender que es algo natural y que va a llegar, y que hay que estar bajo vigilancia y supervisión, no para controlar ni para prohibir, sino para acompañar y para ayudarle a construir su emoción durante esta relación. Es bueno cuando los padres se vuelven un poco cómplices de los chicos. ¿Cómo se vuelven cómplices? En las conversaciones pueden comenzar a hablar, ay, cuando yo tuve mi primer amor, ay, mi amor, a ti seguramente un día de estos se te va a despertar la atracción por alguien. Cuando tengas eso me cuentas que yo te puedo orientar, te puedo ayudar a buscar tu primer regalo, cómo le puedes conquistar, qué palabras usar, también qué cosas evitar. Porque los chicos hoy día empezaron a sufrir por las nuevas modalidades de sufrimiento del amor, cuando te dejan en visto, el gosteo, y caen en algunas actividades que es delicado y sobre las cuales tenemos que tener supervisión, y sobre, por ejemplo, el sexting. No podemos
empezar, no podemos desconocer que es una realidad, que ellos se van a comenzar a mandar fotos íntimas y fotos privadas, y este tipo de temas es delicado, pero como no se puede prohibir y no se le puede violar la privacidad al chico, pues tenemos que estar supervisándolos, siendo cómplices de ello y todo el tiempo asesorarlos. Si no podemos manejarlo porque como papás nos da timidez, nos da inseguridad, nos da vergüenza hablar de esos temas, pues tenemos que acompañarnos de un tercero, y ahí es donde aparecen los profesionales en salud mental para poder acompañar el proceso de crecimiento de estas relaciones en nuestros chicos. Ahora yo les pregunto a ustedes televidentes, ¿cómo fue tu primer amor? ¿Fue agradable? ¿Es algo para recordar? ¿Es algo digno de compartir? ¿A qué edad fue? ¿Con quién fue? ¿Fue aceptado por tus padres o fue algo clandestino? Porque todo esto define cómo es el comportamiento de allí en adelante. Esas mismas preguntas yo se las hago a mis compañeros que me acompañan hoy. Entonces, no sé si tú me quieras contar, Liz, te veo sonriendo, tu primer amor dejó una huella linda o simplemente está borrada, o qué pasa cuando hablo de ese tema por tu cabeza. A ver, Martín, yo creo que en la época de nosotros, no sé cómo será en la actualidad, pero en mi época el primer amor siempre dejó una marca imborrable. Yo creo que todos lo recordamos. Mi primer amor fue a los 16 añitos. Recién estaba terminando el colegio, tenía 15 cuando terminé 11. Cuando pasé a la universidad, seguía con ese primer amor. Y en la universidad, pues obviamente me dejaron, pero bueno, tengo recuerdos muy bonitos, Martín. Pero también hay que decir que como es ese primer amor y uno está muy niña todavía, uno vive en un mundo de fantasía, en esa época no, entonces para mí era como querer estar con él para toda la vida. Entonces cuando ya me terminan, porque obviamente él entra a la universidad, ya encuentra otro mundo, y es pues comprensible, pero yo no tenía la edad para comprenderlo. Entonces ahí es cuando me dejan, Martí, y obviamente eso fue mi primera tusa, fue mi primer dolor. Entonces ahí eso me marcó, como ese saber y entender que alguien te puede dejar cuando tú soñabas que querías estar con él para toda la vida. Pero sí tengo un recuerdo muy bonito, fue aceptado por mis papás porque era mi novio serio, tengo una bonita relación, hablo con él, hablo con los papás de él, fue una cosa muy bonita. Entonces yo pienso que los verdaderos primeros amores nos dejan una bonita huella, pero también, Martí, esa ruptura nos puede como dejar ese aprendizaje de que venga, usted tiene un bonito amor, pero también lo pueden dejar. Entonces, ¿cómo manejar ese tipo de situaciones cuando estamos tan jóvenes y tan niños y no entendemos que de pronto es un primer amor que llega y de pronto se va? Quisiéramos todos que fuera para toda la vida. Imagínate que el mayor sufrimiento tal vez de los adolescentes durante esa etapa siempre es en relación con un amor, más que cualquier cosa. Hoy día, ¿qué es lo que estamos observando como profesionales en salud mental? Que los chicos están sufriendo un poco más de la cuenta, porque además están sufriendo de forma anticipada y han desarrollado algo que se llama una ansiedad exagerada al tema del amor. Entonces, se han dado mucho a la tarea de suponer y de anticipar. Entonces aparecen los fenómenos de los que hemos hablado con el desarrollo de las nuevas tecnologías, como por ejemplo el ghosting. No te imaginas cuánto sufren las personas por el ghosting. Y se habla mucho en psicología de que es falta de madurez emocional. Pero ¿cómo le vamos a pedir madurez emocional a un chico o a una chica de 15 años si hasta ahora la está construyendo? Entonces ahí es donde tiene que aparecer el observador, ¿no? El observador permanente, que es el padre o es el familiar. Si se ha creado una relación de confianza, pues va a ser fácil observar y va a ser fácil compartir con los chicos. Yo, por ejemplo, yo no tengo hijos, pero en mi rol de tío, yo me considero un papá accesorio de mi familia. Entonces yo me siento con ellos siempre, por ejemplo, en el almuerzo, y empiezo a comentar, y cuando los veo carilargos o carilargas, les digo, ve, ¿y qué es que te dejó el novio? Así, algo así. Y entonces con eso yo propicio un tema. Entonces hay que buscar a alguien del grupo familiar, si no son los papás, pero alguien que esté como, que uno de papá le diga, oye, háblate con él porque es que lo veo como aburrido y de pronto puede ser algo de novias, de novios o lo que sea. Y hay otro tema que es importante hoy en el que le añade sufrimiento, pero no a los chicos, sino a los papás, y es que las nuevas sexualidades también implican nuevas formas de relacionarse. Entonces yo, por ejemplo, me he sentado con mis sobrinas y una dice, yo soy pansexual, y yo, caramba, es pansexual, y yo soy tal. O sea, como que a los 12 años ya tienen como ese léxico
y tienen esas palabras y ya han tomado casi que una decisión. Y los padres se paniquean porque entonces no saben cómo reaccionar, no saben qué es lo que deben hacer, no saben cómo tratarlos de manera que no los dañen o no les alteren su emoción, y los padres desconocen mucho de las relaciones fuera de la sexualidad tradicional que se concebía hace más de 20 años. Entonces hay que prepararse para eso, ¿no? Hay que prepararse para eso, hay que observarlos, hay que validarlos, es importante validarlos, y hay que darles mucho entrenamiento antes de decirles, por ejemplo, cuando están viendo películas, aprovechar que uno el problema de pareja, decir, uy, ese reaccionó como exageradamente, no tenía que sufrir tanto, si ese no le sirvió, pues next, y este tipo de expresiones con los chicos para volverse un poquito cómplices con ellos. ¿Qué opinas del tema, Mile? ¿El next cómo te suena? No, maravilloso. Ojalá uno tuviera como esa capacidad de estar pasando como en las aplicaciones de citas de este me gusta, este no me gusta, no me fue bien con este, me consigo otro, pero pues la realidad es otra, seamos sinceros. Martín, pero entonces me empiezan a surgir un montón de preguntas ahora que te estaba escuchando y es, definitivamente las generaciones son totalmente diferentes. Yo pongo mi ejemplo y siempre el de mi hermana porque tenemos una diferencia de 15 años en donde yo a mis 15 años digamos que tuve mi primer amor y lloré y bueno. Y sigo llorando después de 15 años. Pero en el caso de mi hermana tiene 17 y esta es la hora en que ninguno le gusta, ninguno es suficiente para ella. Digamos que hoy en día las niñas que están en ese proceso ya de evolución a mujeres tienen una mentalidad diferente y se vuelven más inalcanzables que en esa época y las mamás y las abuelas sí que mucho más. Pero entonces tú nos decías ahorita, ya llegan a los 12 años, ya las diferentes sexualidades, ya las nuevas formas de vida, pero entonces ¿hasta dónde debe estar el acompañamiento de los papás en ese proceso y hasta dónde se le debe permitir al niño que se está convirtiendo en adolescente, al adolescente que se está convirtiendo en adulto, de definir esa sexualidad? Es decir, a los 12 años, a los 11, a los 9, si es una persona, un niño o niña, consciente de cómo va a definir el resto de su vida la sexualidad, ¿qué decir? Pues bueno, entonces los padres y los que le acompañamos y le observamos, no le vamos a definir ninguna sexualidad, solo los vamos a observar y los vamos a acompañar. Pero en el tema de la primera relación es clave de entender que es ensayo y error, que no la primera relación es la forma como van a asumir maduramente todo en su vida amorosa. Entonces, si yo entiendo que todo es un proceso constructivo, también les permito que toleren un poquito la frustración del amor, pero no los suelto. No los suelto no es invadirlos tampoco, no es invadirlos en toda su intimidad, es observarlos y aceptarlos y validarlos todo el tiempo. Cuando ellos se sienten validados, ellos no van a querer hablar mucho de esos temas con los papás, porque ustedes saben que a ellos les da pena, les parece, no sé, mis sobrinas personalmente con los papás dicen, o sea, es cancelado, eso no se puede hablar de esos temas con ellos, pero sí yo los puedo estar observando y estar acompañando. Los validadores principales para los chicos en realidad son sus compañeros. Entonces tenemos que cuidar mucho cuál es el círculo de amigos en el cual ellos se desenvuelven. Por eso es importante fomentar esas relaciones de parceros entre los chicos y unos adultos jóvenes más grandecitos con los que puedan compartir, pero que tengan una línea, como que tengan claridad en la forma como les pueden asesorar. Impulsar a los chicos de la misma edad, sus pares, tratan de impulsarlos a las locuras, porque la adolescencia viene con eso. Entonces he conocido casos donde, por ejemplo, se empiezan a enviar fotos íntimas desde muy temprano, donde empiezan a hablar de gostearse, y el lenguaje de ellos es así, es stalkearse, gostearse, todo este tipo de cosas. Pero yo como papá, la única forma de poder observarlos es aceptar que es una realidad nueva y estar ahí. ¿Cuándo va a estar el papá ahí? Cuando él se lo pida. Pero ¿cuándo se lo va a pedir? Cuando esté sufriendo, cuando esté en la ruptura, cuando, por ejemplo, la primera relación sexual. Es clave que si ustedes, hay un dicho de mi época que era: lo que se hace aquí se siente por allá. Entonces, si ellos van a empezar a experimentar su primer besito, tenemos que tener en cuenta que el tema hormonal los puede llevar a probar más allá, por lo tanto hay que educarlos también tempranamente de una forma responsable con respecto a estos temas sexuales. Dime, Liz. Martín, es que
bueno, mis hijos tienen, hoy Mati está cumpliendo 6 añitos y Simonchis tiene 8 años, ya cumple 9. Pero como mamá, pues me ha tocado experimentar. Yo, obviamente cuando ellos me hablan de sus novias o de que a alguna amiguita le gusta y eso, pues yo no le pongo morbo a la situación, sino que antes me abro con ellos, les brindo mi confianza. No va a ser su primer amor porque todavía les falta mucho, pero cuando ellos me hablan de eso, los dos ya han tenido sus novias, entonces yo como mamá, bueno, ¿cómo así? ¿Cómo se llama? Y les hablo más desde el amor puro y bonito. Obviamente siempre les he hablado de respetar su cuerpo, de respetar el cuerpo de las niñas, que son templos sagrados, pero yo soy muy abierta en ese tema, Martín, y no sé si lo estoy haciendo bien a tan temprana edad. Por ejemplo, cuando los dos me contaron que tenían sus novias en el colegio, yo le dije, bueno, vamos a hablar con las mamitas de ellas, las vamos a invitar, vamos a ir a comer todos juntos, las vamos a invitar a comer, vamos a llevarles regalo, y yo soy las que les llevo pues una bomba y un corazón y la chocolata, y a ellos mismos los incentivo como a esa parte de la ternura y del amor, sin ponerle ningún tipo de morbo a la situación, porque hay mamás que de pronto dicen, ay, que no, esta no es la edad para tener hijos y ver novios y todavía no, y qué estás pensando. Entonces yo no, yo lo vivo desde el amor, desde lo bonito, y no le pongo ningún tipo de morbo al tema. No sé si de pronto esté mal. Morbosilación, así como dicen ellos. Entonces, mira, lo que hay que hacer es ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Es decir, no satanizar. ¿Cómo así tan jovencito? Pero ¿cómo? Estás muy chiquito para tener novio, ¿verdad? Porque a veces eso no pasa de ser simplemente una expresión. Ay, tengo novia, le mando un mensajito y ya no pasó nada. Sí, pero entonces tampoco, cuando nos vamos al extremo, por ejemplo, de que ya relacionar las familias y que vamos a esto y tal, podría ser como exagerar y promover un poquito ya algo formal en una etapa de la vida en la cual no hay nada informal. No te estoy diciendo que esté bien o mal, ya eso es como decisión y tú sabes cómo vives la dinámica de tu familia. Pero entonces, como que el niño cuenta, ay, tengo novia, ah, bueno, mi amor, chévere, si necesitas saber algo del tema, me avisas. Y no le darle como la importancia o tanta importancia para que él tampoco se la dé. Entonces, por ejemplo, eso, si tú convocas las familias y los reúnes y que los dos chicos que dicen que son novios y tal cosa, pues entonces ya es como prometerlos en matrimonio, ya te toca prepararte para la dote y todas esas cosas. Pero entonces, también, no. Pero no es malo también no incentivar eso, porque ellos también están en una época bonita y entonces ellos hablan desde el amor, lo que yo te estoy diciendo, Martín. De pronto ellos son muy sensibles, muy sentimentales, mamá, le voy a hacer una carta, entonces son inocentes todavía. Por ejemplo, Simón es, mamá, ¿le puedo hacer una carta? Y yo, claro, mi amor, hazle la carta, y si quieres se la llevamos, si quieres le das una chocolata, y pues me parece que ahí es donde yo siempre he dicho que nosotros hacemos de nuestros hijos los hombres que queremos, y por eso los hombres han cambiado tanto, de pronto porque nosotras como mamás nos hemos vuelto muy duras, y entonces los hombres ya han cambiado. Entonces yo sí, desde mi rol como mamá, siempre he buscado que mis hijos sean especiales, que traten a la mujer con amor, que vean en ella un ser especial, que sean muy románticos, y me imagino que eso lo debo incentivar desde esta edad, porque acá es donde ellos empiezan a absorberlo todo. Sí, está bien, pero recuerda que el tratar bien a una mujer no depende solo de establecer una relación de pareja con ella. Entonces, por ejemplo, eso mismo deberías hacerlo también con sus amigas. Entonces, en el Día de la Mujer, imagino que lo hace. Sí, yo con las amigas. Es que prácticamente son amigas porque es como un juego de ser, ¿no? Como el juego de ellos. Entonces yo no le pongo es como un jueguito, pues. Está bien la dinámica, tú sabes hasta dónde vas como papá, lo importante es como no madurar los biches, no empujarlos así a algo y validarles siempre sus emociones y hacerles sentir también. Por ejemplo, todo el mundo dice que el noviazgo es para toda la vida, que conocer a alguien es para toda la vida. Tenemos que hacerle entender que cuando alguien obtiene algo para su vida, eso se puede terminar. Entonces, casi que para evitar dolores dentro de esta etapa de la vida que es delicada y que le genera impacto emocional, es como decirle, mi amor, claro que sí, mientras exista, disfruta, comparte, trátala muy bien, pero si un día ella te deja de hablar o te gostea o lo que sea, pues no vayas a sufrir, porque estás jovencito, entonces vive al nivel que vas viviendo. Está bien, fomentar los buenos tratos
el cariño hacia la mujer, hacia el hombre, porque de pronto habrá una mamá allí que no está pensando que su niño se interesó en otro niño o que su niña se interesó en otra niña o cosas así. Es incentivar siempre el respeto por el otro y el amor por el otro, porque es el primer amor, ¿no? Bueno, aquí tenemos unos comentarios de nuestros televidentes y quiero darles el momento para ellos. Dice Elisa desde Manizales, buenos días, mañana se Elisa de Manizales. Mi primer amor fue a los 12 años y él tenía 18 años, pero fue tan lindo, tan puro e inocente y duró 2 años que ya hoy en día no se ve. Feliz día, les dejo bendiciones. Pues me parece excelente, Elisa, o sea, digamos que ambos estaban dentro de una etapa que dentro del ciclo vital corresponde, ¿no? Digamos que todavía un chico de 18 años, dependiendo de su núcleo familiar, o está muy adelantado o está igual de ingenuo. Son chicos grandes, pero con una cabeza de niño todavía, una mente de niño. Me parece bien esa experiencia y es lo que tenemos que propender, porque las experiencias, los primeros amores de nuestros chicos sean totalmente amorosos y dejen una huella importante. Te enseñaron a ti el buen trato, me imagino que ese chico viene de haber visto escenarios donde sus padres también tenían buen trato y eso va proyectándose de generación en generación. Chévere que recuerdes así tu primer amor, Elisa. Creo que tenemos otro comentario. Dice Amparo de Pereira, un abrazo para ti, Amparo. Mi primer amor en segundo primaria, de razón mi cerebro anda tan activo. Amparo, el amor es lo más bello que nos puede pasar en la vida. Y qué bueno que tu cerebro ande tan activo. Ojalá que haya sido una muy buena experiencia. Ese recuerdo marca la pauta en adelante. Si de pronto el recuerdo, no hablo de tu caso, pero si de pronto en alguna persona ese primer recuerdo no es tan grato, es necesario como adultos asumir como el manejo de eso y entender, a veces con ayuda de terapeuta, que ese primer amor no marca y no tiene que ser para siempre igual. A veces algunas personas que tienen una relación de subordinación entienden que las demás relaciones siempre tienen que estar por debajo de la otra persona. Entonces marcan pautas que no son muy buenas para el momento de establecer nuevas relaciones. Entonces me encanta que lo tengas en tu memoria, me encanta que recuerdes que es de segundo de primaria y me imagino que fue un amor inocente que te ha hecho también lo que eres hoy día. Dime, Liz, ¿qué ibas a decir? ¿Cómo manejar, Martín, la ruptura de ese primer amor? Porque a veces nos marca en nuestra vida sexual. Ejemplo, yo, por ejemplo, una mujer que haya tenido una muy mala experiencia en su primer amor y de pronto dijo, no quiero más saber de hombres, no quiero más saber de hombres, y de pronto ahí marcó una tendencia sexual, no sé, de pronto hay muchos casos y hay muchas personas que les pueda pasar, o igual con un hombre. Entonces, ¿será que ese primer amor marca esa tendencia en nuestra vida sexual? ¿O cómo darle manejo para saber si no cometimos un error o a lo mejor esa experiencia nos llevó, nos adelantamos o hicimos algo mal? Martín, ¿cómo manejar esa situación? Generalmente el primer amor no es la primera relación sexual, por estadística. Generalmente el primer amor sí nos permite intimar con la otra persona, pero intimar en la exploración de emociones como muy idealistas, ¿no? Esa sensación de esas mariposas y ese tipo de cosas, pero como se da en etapas muy tempranas de nuestra vida, casi nunca es la primera relación sexual. Siempre se encuentra más en etapas más tardías. Se puede dar, a veces puede coincidir, y cuando coincide, hay que romper los dos caminos, tanto el camino sexual como el camino amoroso emocional, porque son dos cosas aparte. Si a la ruptura se da y ya se ha dado una primera experiencia sexual, en ese momento ojalá haya habido la confianza suficiente de ese chico con los papás para poder hacer crecer un poco, o explicarles, darles psicoeducación, si no con la ayuda de un profesional, porque tiene que diferenciar muy bien. Cuando la persona tiene la primera experiencia sexual con el primer amor, se puede dar algo mucho más fuerte, ¿no? Y más difícil de romper, y más doloroso cuando se genera la ruptura, porque entraron a un plano mayor de intimidad, el cual le generó también recompensa y le generó también placer a nivel del cerebro, y también pueden creer que el amor siempre va de la mano de la sexualidad. Entonces tenemos que enseñarles muy bien y ayudarles a diferenciar, y cada caso es totalmente diferente, y si el padre no lo puede hacer, toca con ayuda profesional
ideal siempre es que debería convertirse en un hábito que a los chicos deberían llegar a ayuda profesional sin necesitarla para reconocer su primer amor, sus emociones, todo esto. ¿Sí? Entonces, no sé, si creo que con esto logramos Pero condensar bueno, el ya. tema. Bueno, Liz, es que no la veía No, muy convencida, dime, Liz. no, es que no, pues sí, yo entiendo lo de la primera relación, pero hay muchas mujeres y hombres que de pronto no tuvieron su primera relación, fue su primer amor, pero les dio muy duro y eso los dejó marcados y de pronto lo que decía Mile, uno termina con ese primer amor y se dedica a llorar y no puede más y le da la supertusa y uno dice esto fue lo peor, no quiero saber más de hombres, los hombres ya no entraron a mi vida o me dio muy duro o la trataron muy mal, entonces ahí es donde va, sin necesidad de que haya una relación sexual. Entonces lo que yo digo es que ese primer amor, cuando es el primer amor, es que es el primer amor, es el amor que a uno lo enamoró y uno lo dejó bobo. Entonces a veces eso de pronto puede marcar nuestra vida sexual. Entonces hay mujeres que dicen, no quiero saber más de hombres y se cierran en eso y de pronto cambian esa experiencia sexual. Ahí es donde yo voy, Martín, sin necesidad que haya sexo. Y con mis hijos te iba a decir una frase, en estos días Mati me dice, no mamá, ya corté con Briana. Entonces también uno ve los niños de ahora que toman las cosas con una manera relajada y uno, bueno, mi amor, yo tampoco le presto atención, bueno, mi amor, entonces pues ya, uno como que no le presta atención, pero igual los niños ya son muy inteligentes en eso, Martín. Sí, de acuerdo total. Mile, dime. Martín, no, sí, complementando lo que estaba diciendo Liz, casi que ese amor marca algún referente importante en la vida de uno, ese primer amor, se puede convertir en algo repetitivo, casi que eso depende que de ahí uno tome buenas o malas decisiones en adelante. Claro que sí, así es, y Liz lo dice muy bien, lo dijo perfecto. Lo que pasa es que yo aprovecho para redondear ideas, pero lo dice perfecto. El primer amor marca, porque marca no solo cómo me siento yo en las relaciones con una pareja, una futura pareja, pero también marca las relaciones de cómo les trato, marca la pauta de cuánto sufro y cuánto no voy a sufrir. Entonces, cuando alguien entra y se desborda porque tuvo una ruptura y le dolió muchísimo y no quiere saber nada más de la vida, ¿qué tiene que suceder ahí? Validarle la emoción, dejar que la viva y acompañarle a esa persona, a ese chico, y hacerle entender a medida que vaya saliendo de la tusa que todo pasa, que todo sigue, y aún en el amor todo pasa, y él tiene que permitir o ella tiene que permitir que las cosas se diluyan y se vayan con el tiempo. Y siguiente, tenemos que enseñarle a la gente al next, porque es que el amor debe vivirse siempre, no importa que no siempre sea con la misma persona, sino vivirlo, vivirlo y vivirlo, y no satanizarlo como en nuestra época anterior lo satanizábamos. El amor debe ser un estado permanente y yo debo estar en capacidad de poder amar todo lo que pueda mientras la vida me dure. Entonces, pilas con eso, mucho acompañamiento, mucha observación y mucha validación. Aceptemos lo que sienten nuestros chicos con su primer amor, y si no, busquemos ayuda. Y este ha sido el tema del día. Espero que les haya servido bastante, que no regañen a sus hijos por haber perdido el año por tener un primer amor, sino que los validen, los acompañen y los ayuden a fortalecer sus emociones. Y este fue el tema del día por hoy en Gente de Mente.